La glucólisis se encarga de oxidar la glucosa a dos moléculas de piruvato. Cuando no hay oxígeno, este se forma lactato. Sucede en el citoplasma de todas las células y consta de 10 reacciones que se dividen en dos fases: la fase de investigación de energía y la fase de generación de energía. En la fase de inversión de energía, comienza con la entrada de glucosa a la célula y se fosforila con ayuda de la primera enzima reguladora llamada exogenasa para convertirse en glucosa 6-fosfato en una reacción irreversible. En la siguiente reacción, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Es una reacción reversible. En la tercera reacción, la fosfofructoquinasa 1 cataliza de forma irreversible la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bifosfato. La fase 1 de la glucólisis finaliza con la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos, que son gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esto sucede con ayuda de la enzima aldolasa. La fase de generación de energía sucede un conjunto de reacciones en la cual la reacción 9, la enolasa, cataliza la deshidratación del glicerato 2-fosfato para formar fosfenolpiruvato. En la reacción final de la glucólisis, la piruvatoquinasa cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el fosfenolpiruvato al ADP y se forman dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Tras un transporte a la matriz mitocondrial, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A en un conjunto de reacciones catalizadas por las enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa. Este contiene 3 actividades enzimáticas. La primera es el piruvato deshidrogenasa. Esta cataliza la descarboxilación del piruvato y se forma el intermediario dihidroxietil tiamina pirofosfato. El grupo hidroxietilo del hidroxietil tiamina pirofosfato se convierte en acetilcoenzima A por la dihidrolipoil transacetilasa. La actividad del piruvato deshidrogenasa está regulada por dos mecanismos: inhibición por el producto y modificación covalente. El complejo enzimático se activa alostéricamente por el NAD, coenzima A y el AMP. Se inhiben las concentraciones elevadas de ATP y los productos de la reacción acetilcoenzima A y NADH. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, está formado por 8 reacciones que tienen lugar en dos fases. En la primera fase, el grupo acetilo de 2 carbonos de la acetilcoenzima A entra en el ciclo al reaccionar con el compuesto de 4 carbonos, oxalacetato. Después se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. En la segunda fase, el oxalacetato se regenera de forma que pueda reaccionar con otra acetilcoenzima A. En la primera reacción del ácido cítrico comienza con la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar citrato, y esta reacción es una condensación aldólica. En la siguiente reacción, el citrato se convierte en forma reversible en isocitrato por la aconitasa. En la reacción 3, la descarboxilación oxidasa del isocitrato que cataliza la isocitrato deshidrogenasa se produce en 2 pasos. En el primero, el isocitrato se oxida para formar oxalsucinato. La descarboxilación del oxasulcinato da lugar a la formación de alfa-cetoglutarato. En la reacción 4, la conversión del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A está catalizada por las actividades enzimáticas del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En la reacción 5, la ruptura del enlace tioéster de energía elevada de la succinilcoenzima A para formar succinato que cataliza la succinato trioquinasa. Después, la succinato deshidrogenasa cataliza la oxidación del succinato para formar fumarato. Luego, el fumarato se convierte en malato en una hidratación estereoespecífica, reversible catalizada por la fumarasa. Finalmente, el oxalacetato se regresa con la oxidación del malato. Cadena de transporte electrónico.
Es un conjunto de transportes electrónicos en la membrana interna de las mitocondrias. Este utiliza la energía disponible de la oxidación de NADH y FADH2 para crear un gradiente de protones. La cadena acepta electrones de estas coenzimas reducidas y se los cede al oxígeno para formar agua. Los componentes son proteicos. Hay 4 complejos, 2 moléculas de ubiquinona y un citocromo C. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, tiene grupos prostéticos que son FMN y centros hierro-azufre. En este complejo, el NADH cede sus electrones, los cuales pasan sucesivamente a la ubiquinona, también llamada coenzima Q. El complejo 2, succinato deshidrogenasa, consta principalmente de la enzima succinato deshidrogenasa y 2 proteínas hierro-azufre. Este complejo participa en la transferencia de electrones desde el succinato hasta la ubiquinona por medio del FAD. El complejo 3, también llamado complejo citocromo BC1, la función de este complejo es transferir los electrones desde la ubiquinona hasta el citocromo C. El complejo 4 es la citocromo oxidasa. Este complejo cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno para formar agua. La fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso por el que la energía generada en la cadena de transporte electrónico se conserva mediante la fosforilación del ADP para formar ATP. La síntesis de ATP es regulada por la ATP sintasa. Su formación es posible por el gradiente de protones que se forman en la cadena de transporte. Se necesitan 4 protones para formar un ATP, 3 para girar ATP y unir un ADP con el fosfato y el último protón para transportar el fosfato al interior. De cada molécula de glucosa se puede obtener de 29.5 a 31 ATPs.